vamos a irnos a la capa de vaso, que es la original, que es la base de todo. Le vamos a dar comando J y la duplicamos. Y esta capa la vamos a convertir en un layer normal, o sea, le vamos a quitar lo que es Smart Object. Le vamos a dar clic derecho y aquí en este panel vamos a buscar rasterizar layer. Esto lo que va a hacer es quitar esa opción de Smart Object y ya se vuelve un elemento que si lo agrandamos o lo hacemos más chico se va a pixelear y va a perder sus valores. Lo tiramos en la capa donde tenemos el mockup, encima de nuestro layer de diseño, el que acabamos de modificar, y le vamos a dar clic derecho y le vamos a aplicar un clipping mask. Si nos vamos a los modos de fusión y empezamos a pasar el cursor por los demás, vemos que solo se va a aplicar en el diseño que tenemos. ¿Qué es lo que yo hice acá para que se sintiera impreso? Primero a esta le apliqué un highlight y aquí le podemos bajar un poco la intensidad, tal vez un 60. Si acercamos vemos que el negro empieza a ganar mucho con este efecto, con este modo de fusión. Se siente bastante granulado, hace referencia al papel. Sin embargo, el rosado se nos lavó. Entonces lo que hacemos es esa misma capa de vaso copy, comando J, clic derecho, clipping mask. Y le vamos a aplicar liner burn. En este caso, que fue lo que a mí me funcionó. Entonces le aplicamos liner burn y vemos que cómo empieza a ganar ese rosado. Se siente que está impreso, ganan las sombras de la tapa y el negro empieza a ganar aún más. Que el problema a veces con los negros es eso, ¿verdad? Que el negro tiende a perderse en esos multiplies o en esos efectos contra materiales. Y lo que queremos más bien es que empiece a ganar luces y que pueda sentirse impreso en el vaso. Ven que ya empieza a ganar muchísimo, pero aún le falta. Entonces lo que yo hice acá, volver a duplicar esta capa y gana aún más. Ya se siente bastante impreso en el cartón, bastante real. Sin embargo, todavía lo siento yo muy saturado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, se nos olvidó poner el clipping mask, ya se lo ponemos. Solo se aplica al diseño. A este le vamos a bajar un poquito, tal vez a un 40. Ahí se siente muchísimo mejor. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar el color de la tapa para que vaya con la línea gráfica pues del diseño. ¿Se acuerdan que habíamos cortado la tapa? Ya la tenemos acá. Y simplemente aquí lo que vamos a hacer es en esta capa, ajuste de layer, vamos a poner un color sólido. Puede ser casi negro, no les recomiendo hacerlo completamente negro para ganar luces, ¿verdad? A la hora de hacer los modos de fusión, le aplicamos un clipping mask sobre la tapa y vemos que ya coloreamos la tapa. Sin embargo, obviamente se ve plano. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar la forma con los modos de fusión de que gane luces y se sienta que es una tapa pues de color negro. Vemos una opción que nos da Vivid Light, que se ve que la tapa parece que está impresa. Le damos clic y ya tenemos la tapa coloreada y hace match con la identidad. Hay cosas que mejorar aún a nivel del warp. Vamos a ver si lo hacemos ahí rápidamente. Ahí veo ciertas cosas que pueden ir mejorando, como esta. Y está pues bastante bien. Obviamente ahí podemos también manipular el diseño. Nos vamos acá, que es nuestro Smart Object. Es más fácil modificarlo desde aquí. Le damos doble clic. Y puede ser que la ilustración salga un poco más. Vamos a ver cómo se comporta. Yo voy corriendo y se va sintiendo ese trabajo que hicimos a la hora de moldear. Ahí se siente un poco más estirado. Entonces si vamos a usar esa perspectiva, lo ideal es pues modificar el warp para que no se sienta jalado, porque se siente un poco jalado. Pero en la perspectiva anterior, que es esta, se ve bastante bien. ¿Qué podemos ir agregando finalmente como para terminar la escena? Podemos modificar el fondo, le podemos poner una gradiente en los estilos de capa. Tal vez que sea de color oscuro contra blanco. A un ángulo tal vez que empiece de esta forma. Y tal vez que el ángulo se diluya más en la luz. Y aquí en los nodos de fusión, tal vez un multiply o color burn. Lo que genera es una gradiente más marcada y le bajamos bastante la opacidad, tal vez a un 10%. Y de alguna otra forma generamos una textura. Ahí está un poco imperceptible todavía, tal vez mucha opacidad. Si vamos a la capa y le damos al ojito, vemos que sí se siente un poco
esa gradiente de luz a sombra. Si nos vamos al original, que ya con más tiempo vemos que gana muchísimo en cuanto a texturas. Tal vez aquí podemos ajustar un poco en lo que son estos efectos que le aplicamos a la capa modificada. Tal vez subirle un poco para que se sienta un poco más dramático acá. De igual forma acá, un 70. Va ganando más textura, más luz. Tal vez este que es el highlight, ponerle un 70. Ahí podemos ir modificando, vamos ganando más luces, más contrastes, más sombras y se siente como que está aplicado, ¿verdad?, al vaso. Ahora bien, nos vamos a ir al caso de la composición, que básicamente es el mismo diseño que hemos construido para ver cómo llegamos a este resultado. Lo que hicimos fue duplicar el elemento central, obviamente le cambié el diseño al vaso, no es rosado, no tiene el icono. Sin embargo, sí tiene el logo, ¿verdad?, que rodea el vaso y una leyenda en la parte superior, algo más limpio, más moderno. Hicimos los mismos ejercicios. Tiene las capas estas aplicadas Highlight y Linerborn. Y además, obviamente, el tema de la tapa. Y el tema del moldeado sobre pues la base que tenemos del diseño, ¿verdad?, que es esta. Tenemos comando T para que vean. Vamos a ver que me dio un error. Parece que es por la máscara. Yo ya le había aplicado un efecto, pero al final no funcionó. Ok, ahí lo tenemos, ahora sí. Es el mismo proceso Maya. Tal vez ahí varió a la hora de generar el Smart Object madre, ¿verdad? Tal vez lo hice un poquito más grande o más alargado, entonces obviamente jugué con eso. Pero es el mismo ejercicio o principio de ir pues viendo cómo funciona mejor. Por eso siempre hay que poner el diseño para ver cómo se comporta. Ya teníamos esta capa que es la del vaso, ¿verdad?, que es lo mismo que estábamos haciendo con este ejercicio. Lo que hice entonces fue duplicar esta capa, que es esta segunda, y empezar a componer. Quería 3 vasos descendentes, uno encima del otro, y lo volví a copiar. ¿Cómo apliqué el tema de la sombra? Lo voy a hacer de nuevo para que lo vean. Voy a borrar esta que es la que está en primer plano. Lo que hago es irme acá al estilo de capa y darle Drop Shadow. No lo modifico del todo porque lo voy a modificar por aparte. Entonces le doy OK. Ahí hay una sombra atrás, pero lo que voy a hacer es convertirla en un layer. Ese layer le voy a dar clic derecho. Voy a irme acá al panel donde dice Create Layer. Le doy clic, le doy OK. Y esa sombra que estaba como un efecto se convierte en una capa. Entonces ya la tenemos acá. Entonces ya eso lo podemos modificar. Lo que hacemos es moverla un poco. Y nos vamos al panel superior, a donde dice filtro. Y le vamos a dar blur, pero el que es de motion blur. Como vemos, la luz viene de arriba hacia abajo en diagonal. Entonces vamos a aplicarle un poquito ese movimiento a la sombra para generar un poquito más ahí de realismo. Ven que queda muy marcado el movimiento. Entonces lo que yo generalmente hago en este caso es otra vez filtro, blur, y lo que hago es Gaussian blur. Suaviza un poco esos bordes, ¿verdad? Muy bien, ahí está aplicado. Le podemos dar un modo de fusión. Está en multiply, pero siento que tal vez no gana mucho ahí. Aquí gana un poco de luces, pero se ve muy saturado. Tal vez Linerborn. Y lo bajamos a un 40%, o un 50% o 60%, tal vez 50%. Y ustedes van probando cómo les funciona mejor. La idea es que la sombra quede proyectada sobre el vaso y que se sientan flotando, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es irnos a la capa del vaso central, que es este, vaso número 3, y darle comando y clic, como vimos, para hacer selección del objeto. Y esa selección nos vamos a ir a la sombra que acabamos de hacer y vamos a aplicarle la máscara. Acá abajo donde dice Layer Mask, y ahí está aplicada esa sombra. Está bastante bien, podemos ir modificando aún más. Tal vez le bajaría un poco acá para que se sienta más realista. Podemos ir disminuyendo esos bordes un poco más, como con una máscara. Ya ella tiene una máscara que es la que generamos del vaso, pero podemos modificarla encima. Acá en el panel de los layers nos pasamos sobre el cuadro de la máscara, le damos B, donde sacamos el brush, o nos vamos al panel izquierdo y le damos al brush. Con X podemos cambiar la orientación del color, si es negro primero o blanco primero.
Y para ir borrando es prácticamente negro. Entonces vamos a hacerlo un poco más grande y ven que vamos como disminuyendo esa sombra un poquito, pero está muy marcado. Eso quiere decir que la presión del brush está pues bastante marcada. Entonces, ¿cómo le bajamos ese flow o esa opacity? Aquí en la parte superior del panel, cuando tenemos seleccionado el brush, en la parte superior dice flow en opacity, ahí lo vamos a modificar. Yo generalmente lo hago 40-20. Entonces a la hora de borrar es más sutil, entonces podemos ir disminuyendo un poco esa sombra sin dañarla tanto, ¿verdad? Es como para generar cierto realismo. Nos alejamos y ya se siente bastante bien. Esa aproximación de la curva que pega con el vaso está más oscura y conforme se va abriendo está más claro. Podemos disminuirlo a 40 tal vez. Tal vez aquí perdimos un poco, le damos X, invertimos colores. Nos pasamos a blanco para evidenciar y le damos clic. Bueno, ahí se nos pasó un poco. Acuérdense que si nos salimos de la máscara se puede ver. Ahí le damos clic. ¿Qué pasa si queremos que cualquiera de los vasos sea diferente, verdad? Si yo me vengo acá y modifico, por ejemplo, sobre el vaso número 2, que sería el que está abajo. Si me vengo acá al máster, digamos, de la capa de diseño, le doy doble clic y quito el logo, le doy salvar, se va a aplicar en todos, pero queremos que no se aplique en todos, que solo sea en el de abajo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, le damos comando Z para volver al original y digamos que el de abajo es el vaso número 2. Entonces vamos a irnos acá, vamos a buscar el diseño el cual modificamos, no el master, digamos este que está en rojo, que es el plano, sino vamos a buscar el que modificamos, que es este. Yo les recomiendo que le pongan un color para que sepan que ese es el que está modificado. Le podemos poner naranja. Podemos generar Smart Objects sobre Smart Objects. Entonces esto lo que hace es que no modifica los demás, sino específicamente este. Entonces clic derecho, convertir en Smart Object. Y ya tenemos un Smart Object sobre un Smart Object. Lo que vamos a hacer entonces es volver a ponerle el color naranja, que lo perdimos a la hora de hacer el Smart Object. Vamos a darle doble clic y van a ver que nos abre de esta forma. Aquí el problema obviamente es que está limitado por el cuadro. Si nos vamos a la capa de esta ventana, ¿verdad? La capa que está compuesta, le damos doble clic y ya tenemos la forma donde podemos aplicar el diseño. Obviamente estamos limitados a esta forma, a este cuadro. Si nos salimos de acá se va a notar. Sin embargo, podemos hacer algún tipo de modificación, ¿verdad? Ya sea que le demos transformar, que el logo se corra un poco o se haga vertical y ocultamos tal vez la leyenda, le damos salvar, ahí se corta. Es un poco tedioso, hay que estar viendo dónde es que nos conviene poner el logo. Vamos a volver a guardar. Ahí ya está dentro de la zona correcta, le damos guardar y nos vamos a la marca. Nos vamos a cerrar esta ventana. Esta también. Esta también. Ahí se puede hacer un poquito más grande. Guardamos, verificamos. Todavía está en la zona correcta. Nos vamos al canvas y ahí está modificado. Solo se aplicó en ese que queríamos. Ahora sí, tenemos abierto el caso del vaso de vidrio. Esa es una foto que encontré stock gratuita. Tiene los mismos principios del ejercicio pasado, del vaso de cartón. Tenemos un Smart Object, que es la capa madre, ¿verdad? Donde está el diseño original, y las otras donde está la modificación. En este caso es esta, ¿verdad? Esta modificación tiene lo mismo, comando T, clic derecho, Warp. Y vemos cómo lo moldeé para que tenga cierta perspectiva del vaso. Hay un detalle nada más, que cuando vemos un impreso en un vaso de vidrio siempre hay cierto reflejo. Como el vidrio es transparente y tiene cierto grosor, el diseño que está impreso se refleja en la parte trasera, incluso en ese grosor, ¿verdad? Entonces genera como cierto efecto, y ese efecto es el que más o menos se aplicó acá en este ejercicio. ¿Cómo se aplicó? Bueno, con efectos de capa.
pues le apliqué Inner Shadow para generar un poquito de bordes. Bueno, el color, un grisáceo para que no sea blanco completo y que se adapte un poco a la tonalidad de la foto. Y un Drop Shadow que hace que genere un poquito de volumen en la tipografía. Todos esos efectos, como ya saben, están en la parte inferior de la pestaña de Layers. Y además le agregué un poquito de noise que se nota poco por el color, pero está ahí, ¿verdad? Un poquito de efectos que tal vez no son del todo tan perceptibles, pero cuando empiezan a acumularse, empiezan a ganar la intención de lograr algo más realista. Si nos alejamos, se siente bastante bien, se siente moldeado en el vaso y, como les decía, el tema del reflejo que está atrás. Ese reflejo es este que está acá. Básicamente lo que hice fue copiar el mismo diseño que tenemos en la parte frontal. No le apliqué ningún modo de fusión, lo dejé normal, nada más le bajé el fill a un 20% y lo corrí un poquito para que se sintiera ese efecto que genera el vidrio a la hora de que haya una impresión encima. Entonces tiene los mismos principios. Este es muchísimo más sencillo porque no hay que moldear todo el vaso. Si ustedes quieren hacer ese ejercicio ya con lo que vimos del vaso de cartón, pues lo pueden hacer. En el caso de Café Norte, pues es una identidad bastante minimal, bastante limpia, moderna. Entonces la idea es que las aplicaciones también tengan este mood. Nos vemos en la próxima lección para trabajar los reflejos y los modos de fusión en vidrio.